Bueno, hermanos, es un gusto verles otra vez, a muchos que hace mucho no los veía. Muy contento de tener la familia Torres. Gracias por la dirección de la alabanza, la verdad que la disfruté mucho. Y no es casual, pero muchas de las canciones hablan sobre lo que vamos a compartir hoy. Les invito a que tengan a mano el Salmo 103, un salmo precioso, un salmo que me ha bendecido esta semana de una manera muy particular, junto con Meli, con Amelie, que también siempre anda dando vueltas. Y es bueno cuando uno puede compartir la palabra junto a la familia, que es tan deleitoso, ¿no? Es doble, triple el privilegio porque tenemos la gracia de tener nuestros hijos, nuestra esposa, en mi caso, unidos en la misma fe, unidos en la misma salvación, en el mismo Cristo. Y les invito a que vayamos abriendo el Salmo 103. Vamos a ver el Salmo completo, vamos a ver un pantallazo, pero vamos a enfocarnos en versículo 1 al 5. Así que cuando lo tengan, ya lo tienen a mano, voy a leer la versión de la Biblia de las Américas. Este es un himno de alabanza, un himno que escribió el rey David. Así que comenzamos leyendo el verso 1, dice: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondad y compasión, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Oramos y que el Señor nos guíe en esta meditación. Padre, gracias porque eres fiel, eres bueno, porque nos diste a Cristo, nos has dado tantas bendiciones y somos a la vez nosotros tan infieles muchas veces, olvidando tus bendiciones. Gracias te damos porque aquí estamos hoy nuevamente en la congregación compartiendo con nuestros hermanos y son de mucha bendición para nosotros, son muy importantes para cada uno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el Salmo 103 del 1 al 5 habla de bendecir y hay en los primeros versículos un imperativo, ¿no? Bendice, alma mía, al Señor. Vemos a David haciendo una conversación interna. ¿Cuántas conversaciones internas tenemos durante el día? Creo que sin darnos cuenta todo el tiempo nuestros pensamientos, nuestra mente, nuestro corazón, dirigen nuestra voluntad, dirigen lo que hacemos, cómo vivimos, cómo reaccionamos. Y acá vemos que es un llamado personal que el rey David tuvo para consigo. Y del 1 al 3 vemos esta característica, ¿no? Esta conversación interna que tiene David consigo mismo. Dice, bendice alma mía al Señor. Está como siendo intencional, ¿no es cierto? ¿Somos intencionales nosotros cuando venimos acá o simplemente venimos? Y ni hablar en la semana, ¿no? Que estamos solos, cuando acostamos nuestra cabeza en la almohada o cuando estamos en algún momento particular meditando sobre la vida, sobre las dificultades de la vida que son diarias. Cada día tiene su afán, cada día tiene su problema, pero cada día se renueva la misericordia de Dios. Y eso es algo que constantemente David habla en los Salmos.
no niega la realidad de sus batallas, de sus luchas, de sus debilidades, como creo que ninguno de nosotros aquí podría ser necio y decir que no atraviesa problemas, dificultades. Pero acá hay un imperativo y nos deja un modelo a seguir, ¿no? En este primer versículo: bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser, mi cuerpo, mi alma, mi mente. Ahora, ¿cómo es bendecir con todo el ser? ¿Y qué podemos tomar como bendecir? A ver, ¿alguien sabe? Y si alguien se anima a decir, ¿qué es una bendición o qué es bendecir? Hablar bien. ¿Alguien más tiene alguna otra idea sobre qué es bendecir? Bendecir es hablar bien, ¿y qué más? Guardar sus mandamientos. Entra en un montón de cosas ahí, ¿no? Elogiar, dar gloria, exaltar, reconocer. Todo mi ser. ¿Cómo hago para hacerlo con todo mi ser? Ahí ya implica otras cuestiones más profundas tal vez. ¿Cómo bendecimos con todo nuestro ser? Y vemos el ejemplo de Dios bendiciéndonos a nosotros. Dio a su Hijo, dio el tesoro preciado. Pero antes de que viniera Cristo, vemos a lo largo de toda la Biblia, en los comienzos, como con el profeta Moisés, que guió al pueblo, estaba prefigurando, ¿no? Esta liberación de la esclavitud, esta liberación de un futuro libertador que nos iba a liberar a nosotros de la muerte y del pecado. Y podemos ver a lo largo de la Biblia cómo es una cadena creciente, donde vamos viendo acontecimientos, donde vamos viendo cómo la mano poderosa de Dios bendice a su pueblo, aún siendo inmerecedores. Esa es otra cualidad que tiene, ¿no? Aquel que se siente bendecido, que se reconoce bendecido, también sabe que solo podemos bendecir a Dios porque Él nos bendijo primero. Porque Él nos bendijo, nosotros podemos bendecir. Y podríamos decir, ¿qué podemos decir nosotros de Dios? ¿Qué podemos darle a Dios? Que Él necesite o que Él... La verdad es que no podemos darle algo de valor, pero sí podemos darle nuestra vida, podemos darle nuestra familia, nuestro trabajo. Hay mucho para agradecer. Y acá el salmista dice, bendice alma mía al Señor. Y hay un salmo de referencia que quiero compartir, que lo tengo acá escrito, el Salmo 103, verso 22. Hay muchísimos salmos donde nos llaman al reconocimiento, a recordar, a no olvidarnos. Dice el Salmo 103, 22, bendecid al Señor vosotras todas sus obras en todos los lugares de su dominio. Y cierra con esta nuevo imperativo, bendice alma mía al Señor. Es un acto interno, profundo, consciente, que en el Nuevo Testamento Pablo le llama un culto racional. Es una actitud, es una acción consciente, gobernada por la palabra de Dios, gobernada por no solo una experiencia, no solo una emoción, no porque alguien me lo está demandando, sino porque brota y desborda de mi corazón el agradecimiento. Y no quiero que me lo contesten ahora, pero ¿estamos desbordando de gratitud en estos días? La verdad que yo me encontré, y voy a responder yo por mí, que no estaba desbordando de gratitud. Sinceramente no. ¿Y por qué? ¿Porque Dios no me haya bendecido? ¿Porque Dios no sea el Dios que dice ser? Y tengo que llegar a la conclusión de que no estaba siendo lo suficientemente racional, no estaba siendo lo suficientemente entendido. Y uno poco a poco va olvidando las cosas que el Señor va haciendo y que hizo a lo largo de la palabra. Podemos ver infinidad de ejemplos.
Y acá en el Salmo 103, 22 vemos cómo él vuelve a declarar: bendice alma mía al Señor. Y al finalizar este salmo, el Salmo 103, él cierra el salmo después de dar todas las razones para bendecir al Señor y para recordar la grandeza de su poder, su salvación, cómo Él sana nuestras dolencias, Él es quien nos perdonó las iniquidades. Y cierra otra vez imperativamente, es una actitud. Y no olvidemos que los salmos son canciones. Los salmos son canciones. David cantaba esto mismo que está diciendo. Y hoy nosotros cantamos otro tipo de canciones, pero que hacemos todo el esfuerzo y no estamos componiendo nosotros. En algún momento, si Dios quiere, sería bueno que de la iglesia surjan composiciones que reflejen la gratitud. Ahora, ¿es indiferente no ser agradecido? ¿Es indiferente? ¿Es algo que Dios puede pasar por alto? ¿O también en cierta manera es un pecado de nuestro corazón no reconocer a Dios, al Dios que nos salvó? Y creo que David estaba consciente de esto y quería compartirlo con el pueblo. Primero, llamándose a él mismo, obligándose o forzando su alma, todo su ser consciente, su mente, su corazón, porque ahí está el tesoro que domina nuestra vida. El corazón simboliza los pensamientos, la voluntad, los deleites, lo que anhelamos. Iglesia, encontramos, muchos de nosotros tenemos que sincerarnos y darnos cuenta que no estamos siendo conscientes de las bendiciones del Señor y que nos dura muy poco el agradecimiento, que es ocasional. Pero acá el olvido que dice en el Salmo 103, verso 2, dice: bendice alma mía al Señor. Vuelve a repetir, ¿no? Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Y a partir del verso 3 empieza a enumerar esos beneficios. Vemos el verso 3, dice: Él es el que perdona todas tus iniquidades. ¿Cuál es la bendición mayor? Que Él nos perdonó. Perdonó nuestras iniquidades. ¿Y por qué decir que esa es la bendición mayor? Porque nuestro problema mayor es el pecado. Y ahí es donde está la cuestión. De ahí derivan todos los demás problemas. Y si Él nos amó, dice, de tal manera que envió a su Hijo, si no nos negó ni a su propio Hijo, ¿cómo nos va a negar todo lo demás? Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus enfermedades. Acá hay algunas opiniones diferentes en cuanto a qué se refiere cuando dice Él sana tus enfermedades. En realidad, algunos apuntan y muy conscientemente y tal vez acertadamente que las enfermedades tienen que ver con lo que habla Isaías 53 también, ¿no? En relación a la salvación del pecado, a liberarnos del pecado, porque ustedes saben que el pecado introdujo la enfermedad, que este mundo se descontrole, tanto en lo natural como en su creación nosotros, los seres humanos. Y creo que somos rápidos para olvidarnos. Acá no es un olvido normal como cuando salimos y nos olvidamos la llave, el documento. No es ese tipo de olvido el que David habla. Es un olvido más serio, es un olvido, un olvido que se transformó en un pecado, porque es no reconocer a Dios, no ver a Dios. Hay un álbum que recomiendo que
paso el chivo ya que está, como dice, paso el aviso, diría Edu, un álbum de la banda Gracia Soberana que se llama Conocer a Dios. Es un álbum que refleja las verdades de la palabra de Dios, los atributos de Dios. Y conocer a Dios, conocemos a Dios, yo creo que no nos va a alcanzar la vida ni la eternidad para conocerle. Pero podemos decir que conocemos, como acá David está recordando a sí mismo y también al pueblo más adelante. Él es el que perdona todas tus iniquidades y está en primer orden. Yo creo que no es inocente que esté ahí en primer orden, porque el primer problema que tenemos, nuestros pecados y nuestra naturaleza carnal, que siempre busca hacer el mal, el pecado de continuo, se apresura hacia el mal, dice muchas veces. Él es el que sana las enfermedades, tanto espirituales como también corporales, las enfermedades, sea por medios ordinarios como lo es un médico, una medicación, o por medios extraordinarios, como suele pasar a veces, pero eso depende de la voluntad de Dios. Yo he orado por mi padre en sus últimos días con cáncer y Dios no lo sanó, pero yo sé que sí, Dios cumplió su palabra y hoy él está sano. Él está en la presencia de Dios, donde ahí no hay dolor, no hay enfermedad. Va a estar para siempre glorificando a Dios y conociéndole cada vez más, en una profundidad que yo no puedo ni imaginar. ¿Alcanza lo que conocemos hoy de Dios para glorificarle? Es una pregunta profunda. ¿Alcanza mi adoración para glorificarle como Él se merece? ¿Mi vida completa es un sacrificio vivo? Como dice Romanos 12. Estoy siendo un sacrificio de continuo, mi vida, mi caminar, en mis luchas, en mis pruebas. Yo muchas veces me encontré dudando del amor del Señor. Y es una de las señales de que nuestra vida está viviendo no en gratitud, sino lo contrario, en ingratitud. Él sanó todas las enfermedades, y si no lo hace acá, lo hará en su reino futuro. Pero Él cumple su palabra de restaurar todas las cosas en Él. Él es el que rescata de la fosa tu vida. La fosa en los Salmos tiene mucho que ver con estar agobiado por alguna situación, o ya sea de muerte real o de un sentimiento de depresión, de no ver la salida, de desesperación, de falta de fe. Y el Señor es quien te saca de ese pozo. ¿O acaso no? Si haces memoria, ¿no te ha sacado de esos momentos? Yo creo que sí, son muchos y tal vez no recuerde todos. Pero esforcémonos en recordar, no olvidemos. El Salmo 86:12, si lo quieren buscar o lo pasan ahí en la pantalla, dice: Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre. Porque grande es tu misericordia para conmigo y has librado mi alma de las profundidades del Seol. David lo decía tanto en lo natural como en lo espiritual. Él había sido perseguido por su hijo, como nos contaba Manuel el domingo pasado, y por muchos enemigos y por muchos momentos difíciles. También estuvo en una profundidad en la iniquidad, cometiendo actos de adulterio que todos conocemos. Bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. El Salmo 106:7 dice: Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas. Es un acto que se traslada
a los hijos también. Vemos que es un precedente, es algo que se traslada, se traspasa a los hijos, y por eso también podemos deducir que esto, podemos tener la confianza, realmente no es una deducción de que el traspasarle esta enseñanza a nuestros hijos va a hacer que ellos vivan una vida que agrada a Dios, va a hacer que ellos sean agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste al Señor? ¿Cuándo fue la última vez que agradeciste no solo por algo material, sino por algo espiritual? ¿Cuándo fue la última vez que agradecimos al Señor por su salvación? ¿Sabía que es necesario recordar su salvación todos los días, cada segundo? Nunca está de más hacerlo de continuo, en nuestro diario vivir, en nuestro día, en el trabajo, compartiendo, desbordando, dice, ¿no? Desbordando gratitud. Hoy nuestro modelo de bendición, nuestro comprimido de la super bendición está en el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener a mano siempre. ¿Cómo vamos a dar a conocer a Cristo? ¿Cómo le vamos a glorificar si lo tenemos guardado, si no leemos la palabra? Y vamos a lo práctico, porque eso es lo que creo que a todos les gustaría escuchar. ¿Cómo podemos ser personas agradecidas? ¿Cómo podemos vivir en la gratitud que David nos está mostrando y que era necesario ser intencional para hablarse a sí mismo, para alentarse, exhortarse en lo privado, en lo personal? Cuando vienen los problemas, ¿estamos agradecidos en todo? ¿O lo primero que sale es la queja? Cuando viene el problema, ¿entra la desesperación en tu vida? ¿Cuál es la actitud que reflejas hacia tu familia, hacia tus hijos, hacia tu esposo? Yo debo reconocer que muchas veces me desespero y actúo naturalmente como mi carne quiere y no como debiera. Muchas veces Meli me levanta a mí y me dice, confiemos en el Señor, y muchas veces al revés. Y pocas veces, vamos a decir, somos los dos que estamos encaminados y decimos, confiemos en el Señor. Hagamos un autoexamen en esta mañana. Examinemos nuestro corazón. Yo creo que podemos ver en la congregación, y no con ánimo de juzgar a nadie ni con ánimo de exponer a nadie, porque no voy a dar nombres, quédense tranquilos, porque yo sería el primero en la lista, y acá estoy, por gracia de Dios. Pero es notable en una congregación, en una comunión de hermanos, en una comunidad de hermanos, cuando hay personas que están desenfocadas de Dios. Dios no es su salvación, Dios no es quien los rescata del hoyo, Dios no es quien perdona su iniquidad. ¿Por qué? Porque no vivimos conscientes y en consecuencia a esto. Y es notable, es el fruto que da nuestra vida, el fruto que se deja ver. Y dice la Biblia, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo me conocen ustedes a mí? Por mis frutos. Si yo no tengo un fruto digno de dar gloria a Dios, entonces pueden con total tranquilidad afirmar de que mi vida no es conforme a la vida que Dios demanda y necesito ayuda y socorro prontamente necesito de sus oraciones. Me pongo a mí en ejemplo, pero sé que somos muchos los que muchas veces estamos atravesando situaciones así.
El poeta, porque esto es una poesía, hablando de David, convoca con todo su ser a proclamar la alabanza de Dios a causa de sus beneficios, entre ellos el perdón, la sanidad, la protección de la vida, la provisión en todas las necesidades y una promesa para el futuro. También tener en mente la esperanza que tenemos. Y tengamos en cuenta que esto es antes de Cristo, esto mucho tiempo antes de que Cristo viniera. Hoy nosotros con el diario del lunes no tenemos ninguna excusa para no dar gracias a Dios, para no bendecir su nombre. Si David entendía todo esto en plenitud y nosotros que hoy tenemos a Cristo, tenemos esta comunión de hermanos, nadie nos está persiguiendo, podemos cantar, podemos leer la palabra. Y muchas veces no lo hacemos. ¿Quieren saber cuál es la fuente de los problemas que están atravesando? Ustedes mismos, yo mismo soy mi problema. No es el enemigo no puede hacernos nada. Nosotros los que somos escogidos de Él, ya tenemos a Cristo. Los que somos nuestro problema somos nosotros mismos. Y por eso debemos hablarnos a nosotros mismos, someter nuestra carne, todo pensamiento cautivo a la palabra, porque ella es quien nos gobierna, quien nos enfoca, nos abre los ojos para ver la realidad espiritual, nuestra realidad espiritual y la realidad espiritual que nos rodea. ¿Cómo podemos aconsejar a nuestros hijos? ¿Cómo podemos amar a nuestros hijos, amar a nuestra esposa, en el caso de las mujeres a sus esposos? ¿Cómo podemos hacerlo si no somos conscientes de lo que Dios hizo en nosotros, de lo que hará? Porque tenemos esa garantía de que no vamos a estar solos, que hasta el fin del mundo Él va a estar con nosotros. Y David lo sabe muy bien, por eso lo expresa. El Salmo 56:13 dice: pues tú has librado mi alma de la muerte y mis pies de tropiezo, para que yo pueda andar delante de Dios en la luz de la vida. Vemos cómo hoy andamos en luz, o sea, si estamos errando es porque no estamos enfocando la luz bien, no estamos viviendo y dejando que brote esa luz. Una persona agradecida, una persona que es bendecida, es luz para otros también. Pero no porque tenga una luz propia, sino porque la luz de Cristo, la luz de Dios, gobierna su vida de manera que cualquiera que lo vea, cualquiera que pase tiempo con esta persona, sabe que puede seguirle, puede imitarle, que puede aprender a ser agradecidos. Se aprende a ser agradecidos. ¿Queremos aprender a ser agradecidos? ¿Reconocemos que muchas veces somos ingratos? Para empezar. Somos muy ingratos. Por empezar, porque no somos agradecidos por la salvación. Porque si fuéramos agradecidos por la salvación, todo lo demás no nos haría ni cosquillas. Pero déjenme decirles que nuestro gran problema es que perdimos de vista una salvación tan grande. Y Pablo, cuando habla de cuidar esta salvación tan grande, no habla de garantizar que seamos salvos, sino de vivir una vida que magnifique a Dios, que glorifique a Dios. Por ende, esto va a hacer que lo primero que vean las personas sea la salvación que hay en Dios. Recordemos que el principal problema de la gente que no tiene a Dios es su pecado. Y nosotros tenemos que ser luz para alumbrarlos. También quiero leer un versículo de referencia en 1 Pedro 5:4.
en referencia a que Él dice que nos corona de bondad. Cantábamos recién esta canción que habla de la bondad de Dios. Ha sido fiel en mi vida. Y el aspecto en el que se habla de la corona, no es solo de la corona que vamos a recibir en el cielo, sino de la corona, los favores y las misericordias que hoy recibimos de Dios. Dios, siendo Dios, está bendiciéndonos, adornándonos, coronándonos. No solo nos recibe, y podemos hacer una comparación con el hijo pródigo en Lucas también, y nos recibe y nos pone un anillo, nos adorna, nos corona de favores, de misericordias. Debiéramos desbordar de gratitud. Y hay un ejemplo que he escuchado bastante que habla sobre si hoy pasaran una película de tu vida, ¿la podrías poner ahí que todos la vean? De tu vida privada, ¿no? De tus pensamientos, de tus iniquidades. Yo no podría estar acá directamente, tendría que ya estar condenado Y por eso valoro la salvación, por eso valoro y agradezco a Dios que me tenga por santo hoy, por medio de Cristo. Somos hechos santos. Somos santos. Mirá al que tenés al lado. Hacer ejercicio. Es un santo, es una santa. Por Cristo, nada más que por Cristo. ¿Ves a Cristo en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos? ¿Ellos ven a Cristo en tu vida? Hay una conexión entre la firmeza, entre la madurez espiritual y la gratitud. Hoy vamos a hablar mucho de la gratitud, de la acción de gracias. Pero yo, sinceramente, no me había dado cuenta de la importancia de la gratitud. Y lo he visto en este tiempo, que me puse a escudriñar un poco más, sobre la acción de gracias, cómo resalta constantemente en la Escritura. Necesitamos raíces fuertes, edificación constante y un fundamento sólido. Y además de todo esto, debemos asegurar que nuestro corazón está rebosando de gratitud. Vieron que para salir de viaje uno hace unos checklists, se fija cómo está el auto, cómo está aquello. Nosotros para la vida también necesitamos checklists. Un chequeo previo. Y muchas veces salimos así sin nada, sin papeles, espiritualmente hablando. Salimos sin haber hecho los deberes. Despreocupados como si la vida, el enemigo que no descansa, no estuviera atento a nuestra vida y como si él no nos lanzara ataques. La realidad es que sí lo hace. ¿Qué tiene que ver la gratitud con la firmeza en la fe? ¿Estamos firmes en la fe? Hay una canción que cantamos, y voy a hablar mucho de las canciones, porque para mí son una herramienta que justamente habla de memorizar la palabra, de memorizar cuestiones que son para la vida cristiana. Sé que los músicos me entienden, ¿no? Muchos conocen la palabra por las canciones, y es así. Necesitamos tener firmeza en la fe, y una de las maneras de ser firmes ante los ataques que vienen de la vida es la gratitud. Voy a leer Colosenses 1:12, no lo tengo acá escrito, así que lo voy a buscar. Colosenses 1:12, por favor me van diciendo, me hacen señas para que vaya viendo el tiempo, ¿no? Colosenses 1:12. Dice el verso 12, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz.
Fíjense cómo se repiten las mismas ideas a lo largo de la Biblia. No son inocentes todas estas cuestiones que vemos repetirse en la Biblia a lo largo de tanto tiempo. Desde los inicios, cuando Dios forma a su pueblo, cuando les da un rey, cuando les da los profetas, en el tiempo que viene Cristo y en el tiempo de los apóstoles, posterior a la resurrección, vemos cómo hay citas y referencias a pasajes del Antiguo Testamento. ¿Esto qué significa? Es una manera de recordar, y el recordar muchas veces nos enseña y nos muestra en el presente que el Señor ya tenía bajo control todo lo que nos iba a acontecer, que Dios es un Rey soberano, que por eso mismo podemos dar gracias a Dios, tener gratitud, que no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. Colosenses 1:12, importante porque vemos a Pablo acá, nos vamos ahora al Nuevo Testamento y vemos cómo Pablo está instando también, así como lo hizo David, ahora Pablo lo está haciendo en sus cartas a los colosenses y les dice: sean agradecidos, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar. Él nos hizo aptos para participar. Y ese es un razonamiento poderoso porque somos aptos. Él nos hizo aptos para participar con los santos en luz, con nosotros, la iglesia local. Da gracias también por la iglesia local. Demos gracias, porque hoy no estamos en el desierto, atravesando con un pueblo, animales, pero en nuestras rutinas podemos sentir que estamos acompañados, que caminamos juntos. Yo al menos lo siento y lo vivo. Y lo vivo y lo agradezco, aprovecho a agradecer en este momento a cada uno de ustedes. Y a los que no están les agradeceré después. Pero agradezco por sus vidas porque son para mí, para mi familia, son los santos en luz. Y a mí me guían, me alientan, me exhortan y son muy importantes para nosotros. Vamos a avanzar más adelante. ¿Qué significa la acción de gracias? Quería hacer un poco de hincapié en esto porque vamos a verlo en toda la Biblia. ¿Qué es la acción de gracias? La Todá, como decían los hebreos, la Todá, no la Torá, la Todá con D. La Eucaristía en el griego, el acto de ofrecer gracias o estar agradecido. A menudo lo vemos relacionado a la provisión, a la liberación y al carácter de Dios. Eso es la bendición, la acción de gracias. El uso general en la Biblia, vamos a ver cómo en la Biblia se utiliza esta palabra que representa la acción de gracias, que en el Antiguo Testamento estaba directamente conectada con el verbo bendecir. Escuchen este salmo que dice: alma mía, bendice al Señor. Y el verbo que se usaba era el verbo barak. Barak. Lo vemos en Deuteronomio 8 al 10. Quiero leerlo porque me parece clave. Deuteronomio 8 al 10. Barak, un verbo que habla de la bendición, de bendecir. Es una acción, es una actitud, es una postura ante la vida, ante el diario vivir. Entonces, vamos a Deuteronomio 8, versículo 10. ¿Lo tienen?
Deuteronomio 8 al 10 dice, perdón, vamos a leer desde el 1 para tener el contexto. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo te ordeno hoy para que viváis y seas multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y vean este imperativo, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído Jehová tu Dios, por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Les parece conocido? ¿Pasan aflicción? Yo sí. Para probarte, ¿pasan pruebas? Sí. Para saber lo que hay en el corazón. Acá vemos el propósito de todo esto. Pero dice el Señor, no olvides que yo estuve ahí. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de Jehová vivirá el hombre. ¿Les suena ese versículo que lo cita Cristo? ¿Se acuerdan dónde? Qué clave, ¿no? No olvidemos. Y David dice, bendiga mi ser, todo mi ser su santo nombre. Y no olvide ninguno de sus beneficios. Esto significa también que debemos recordarlo en comunidad también esto. En nuestras familias. Recordar las bendiciones de Dios. Y bendecir a Dios. Esto que en el Antiguo Testamento se llamaba Barak, bendecir, glorificar a Dios por sus obras, por su grandeza, por su salvación. Ahora, también vemos que la acción de gracia ocupa un destacado lugar en Salmos, tanto en lo individual, podemos ver este Salmo en su primera parte, como el Salmo 104, también el que sigue, o tenemos el Salmo 116, y a nivel corporativo también tenemos el Salmo 100, el que leyó Martín al comienzo. En el Nuevo Testamento vemos cómo esta palabra toma un lugar teológicamente hablando y también en cómo en la economía de Dios va dispensando, va mostrando y revelando su gracia. Va de manera creciente. Y llega hasta el punto que viene Cristo a traer Él la gracia, el dador de la gracia. Y vemos que este concepto está en el griego como la palabra charis, o gracia. Por gracia somos salvos, por charis somos salvos. No es un don no es por obras, para que nadie se gloríe, esto es un don de Dios. Ahí usa la palabra charis. La mayoría de las palabras griegas relacionadas con gracias. Las personas en el Nuevo Testamento ofrecen acción de gracias a Dios en adoración. En la oración individual tenemos el ejemplo de Hechos 28:15. No vamos a leer todos porque es para leerlo en privado porque no nos da el tiempo. En las comidas, Mateo 15:36. En las expresiones de acción de gracias también en los escritos de Pablo, la carta a los Filipenses. Generalmente Pablo tenía por costumbre hacerlo en el inicio de sus cartas, después de la salutación, daba un agradecimiento y eso daba la conexión a la exhortación o al aliento o a la palabra que necesitara la iglesia, por lo cual estuviera atravesando. Pero antes de todo eso, Pablo siempre usaba la acción de gracias. Doy gracias a Dios por vosotros, doy gracias a Dios por, inclusive nombrando personas en específico, ¿no? ¿Damos gracias nosotros? Vayamos tomando nota mental de todos estos aspectos que Pablo
nos está develando y nos está dando así como un banquete. Tomen, participen. ¿Podemos decir que no hay razones para agradecer? ¿Podemos mirar hacia un costado? ¿Podemos endurecer nuestro corazón y decir que no merece Dios gracias? ¿Que no merece nuestra gratitud? En las cartas en el Nuevo Testamento vemos esta característica que citábamos recién. Pablo, al inicio de sus cartas y a veces al final también. En la adoración comunitaria, la acción de gracia estaba presente. Lo vemos en Colosenses 3:16, 3:17. Me gustaría compartirlo porque me parece un versículo, un ejemplo para nosotros hoy como iglesia. Colosenses, ¿quieren buscar Colosenses 3:16? Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones. Esta semana vi un video sobre este tema en particular, ¿no? Cantando con gracia en nuestros corazones. ¿Sabían que ahí es donde está el centro del comando de nuestra vida? Nuestros corazones. Y no solo hablo de lo emocional, hablo de los pensamientos, de la voluntad, de los deseos, de cómo respondemos. Esto gobierna todo en nosotros. De Él mana la vida, dice la palabra. Del corazón mana la vida. De ahí somos lo que somos, mostramos lo que tenemos en el corazón. Dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Nunca es mucho. Algunos dicen: uy, qué fanático, ¿cómo va a pasar tanto tiempo estudiando, leyendo? O incluso a veces en tu familia hay gente que no puede entender. ¿Por qué te pasas horas viendo una prédica? O cantando canciones todo el tiempo. La palabra more en abundancia, enseñándoos, exhortándoos unos a otros con sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús. Esta parte es todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo dando gracias al Padre por medio de Él, por medio de Cristo. Pondría una tapa y me iría. Abandono el estadio, como dice. ¿Ven qué importante es dar gracias a Dios? Porque además, un corazón agradecido es firme en su fe. Un corazón agradecido es el fruto de una persona que teme al Señor, que conoce al Señor, que lucha contra sus pasiones y es algo que también en el Nuevo Testamento es nombrado como el dominio propio. David, lo que estaba haciendo en el Salmo 103 es: alma mía, y poné tu nombre ahí. Bendecí al Señor. Es como darse una cachetada y decir: ¿por qué no estoy bendiciendo a Dios? ¿Por qué no estoy agradeciendo? ¿Por qué estoy viviendo de una manera que no refleja un sacrificio vivo a Dios? Colosenses 2, del 6 al 7 dice: por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él. Esta es una de las maneras en las que vivimos agradecidos. No solamente de palabra. Lo más importante creo que es
en el hecho, ¿no? Como leíamos recién. Por tanto, de manera que recibisteis a Cristo Jesús, así también andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él y confirmados en vuestra fe. Fíjense que debemos estar confirmados, no debe haber duda de lo que creemos, no debe haber duda. Los problemas no pueden venir y azotarnos de manera que empecemos a dudar del Señor. Tal como fuisteis instruidos, rebosando de gratitud. Es la frutillita que va arriba de la torta. La gratitud es el cierre de este ciclo de recordar, de bendecir el nombre de Dios, de saber que es por su gracia, que no es algo de nosotros y que debemos rebosar, desbordar. ¿Vieron cuando se desborda algo en una jarra, una pileta, un río? Desbordar de gratitud. Que nos vean desbordando en gratitud. Y esto es una exhortación para todos. Por consiguiente, dice Romanos 12:1, por consiguiente, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, que es buena, que es aceptable y perfecta. David comenzó el Salmo 103 diciendo: bendice alma mía al Señor, y culmina el Salmo con esta misma oración y afirmación. Que el agradecimiento sea una normalidad en nuestras vidas y que no olvidemos las bendiciones de Dios. Es un mensaje simple, pero nos deja al descubierto. Es imposible falsear esto. O somos o no somos. O vivimos en luz o no vivimos en luz. Oramos que el Señor nos ayude a serle fiel. Padre, te agradecemos porque no somos dignos de haber sido escogidos para salvación. No somos dignos de que tú hayas dado las bendiciones que nos has dado, porque nos has bendecido con toda bendición espiritual en Cristo. Que podamos, Señor, vivir acorde a una persona que ha sido salva, que ha sido redimida, que ha sido perdonada de sus iniquidades. Y que podamos alentar a otros a vivir una vida de gratitud. Queremos vivir en gratitud, queremos bendecirte y darte gracias y darte nuestras vidas como un sacrificio vivo, como tú mereces. Te damos gracias, Padre. La gloria sea a ti. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.